Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les damos la bienvenida a este nuestro tercer encuentro PAC denominado Camino al Éxito Unadista. Recordarles, esta es nuestra sesión 3. El día martes realizamos la primera sesión. Ayer realizamos nuestro segundo encuentro y hoy pues nos traen con un tema muy interesante que es metamorfosis del unadista, adaptarse a los cambios. Ya hemos hablado de pensamiento crítico, es importante también desarrollar competencias de pensamiento estratégico y pues hemos hablado también de esas habilidades socioemocionales. Entonces, qué importante que nosotros podamos aprovechar en estos espacios pues para interactuar, para fortalecer nuestras competencias que necesitamos como estudiantes nuevos en la UNAD, como estudiantes de primer periodo, de primera matrícula pues adaptándonos a una metodología distinta de educación, en este caso educación a distancia, en mediación virtual, y que requiere de nosotros pues el desarrollo de unas habilidades, de nuevas destrezas o de fortalecer algunos aspectos que ya tenemos. En esos espacios anteriores hemos hablado de liderazgo, de la importancia de desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico, y pues también del manejo emocional, ¿cierto? La importancia de darle un manejo adecuado a nuestras emociones. Entonces, todos estos aspectos lo que buscan es pues facilitar, ¿cierto? Apropiar la metodología de la UNAD, el proyecto pedagógico de la UNAD, y pues también es un espacio de interacción, un espacio donde nos conocemos, podemos compartir, entonces les damos la bienvenida y también de paso los felicitamos porque este es un espacio que muestra que hay compromiso con el proceso formativo y ustedes están acá es porque realmente están interesados en abordar de la mejor manera este primer periodo académico. Yo sé que pues en un nuevo modelo de educación, muchos hace rato no estudiaban, muchos vienen de la educación presencial, entonces se requiere retomar procesos, pues, olvidar, digamos, algunas costumbres o tradiciones que teníamos y adaptarnos a los cambios. Entonces, precisamente hoy vamos a hablar de esa metamorfosis, de ese cambio que nosotros debemos realizar para avanzar de la mejor manera como estudiantes unadistas. Bienvenidos todos, mi nombre es Daniel Cáceres, los saludo desde el CEA Yopal y pues si alguien quiere compartirnos ahí en el chat desde dónde se conecta, pues también los estaremos leyendo. Bueno, mi profe, también nos estará acompañando Jacqueline Cruz Vargas desde San José del Guaviare, consejera académica y docente de Cátedra Unadista, y también está nuestro monitor, Brandon Maecha, acompañándonos esta tarde. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Brandon Maecha. Soy monitor de consejería académica de CEATA Casillas y estoy presto a ayudarles lo que necesiten. Listo, excelente, muy bien. Entonces vamos a conocer pues nuestra agenda para el día de hoy. Primero hablaremos de este propósito del encuentro, una reflexión inicial. Vamos a hablar de pensamiento estratégico, ¿sí? ¿Por qué es importante siempre pensar, ¿cierto? Con estrategia, pensar, pues ayer hablábamos del pensamiento crítico y hoy vamos a fortalecer otro tipo de pensamiento importante en nuestra formación y para la vida, que es el pensamiento estratégico. Hablaremos de la gestión del cambio, ¿cierto? Porque son importantes los cambios, adaptarse a los cambios y pues también a veces adelantarse a los cambios. Realizaremos una actividad que ponga en práctica lo que nosotros hemos compartido acá, una actividad autónoma que se sugiere para que ustedes la desarrollen también con base en lo que aprendemos y nuestra reflexión final. Entonces, vamos a iniciar con una frase. Bueno, aquí pues nos invitan a conocer el propósito del encuentro. En este caso se busca es sensibilizarnos como estudiantes de primera matrícula sobre el cambio de la educación presencial a la educación virtual y brindar herramientas que permitan adaptarnos a ese cambio de manera efectiva. Entonces les decía, nosotros venimos de una educación presencial, algunos hace rato no estudiamos, hace un año, 2 años, aquí llegan estudiantes a la UNAD que dicen que hace 20 años no estudiaban. Entonces requieren, ¿cierto? Adaptarse, requieren conocer la metodología, requieren conocer el proyecto pedagógico que es distinto tal vez a lo que conocían y pues esos cambios no son fáciles a veces de asimilar, entonces es importante conocer bien cómo es el proceso que se desarrolla en nuestra universidad.
Y vamos a ver entonces qué herramientas nos ofrecen en este encuentro para que sea más fácil esa transición, esa adaptación. Listo, entonces nos saludan entonces con unas frases iniciales de reflexión. Voy a compartirles un video y ustedes con base en ese video vamos a socializar estas preguntas que están acá. Les vamos a hacer atentos a este corto video. ¡Lo siento! Perdón, presidente. Lo siento mucho. Perdón, de verdad lo siento. Princesa Alta. Flick, ¿ahora qué haces? Esto es mi nueva idea para cosechar grano. Ya no hay que recogerlos uno por uno, puedes cortar el tallo completo. Flick, ya no hay tiempo para eso. Exacto, nunca hay tiempo para cosechar nuestra comida porque pasamos el verano cosechando para el tributo. Pero mi invento acelera la producción. ¿Otro invento? Sí, y también tengo algo para ti. Ya que pronto serás reina, podrás supervisar la producción. Doctora Flora, si me permites. ¿Qué? Pero, Una hoja común y corriente y una gota de rocío. Flick, ¡No! Se convertirá en un telescopio. muy ingenioso, Flick. ¡Hola, princesa! Vaya que luz hermosa Ah. esta mañana. Claro que no necesito un telescopio para notar. ¡Escucha! La princesa no tiene tiempo para ti. ¿Quieres ayudarnos a llenar esa cosa? Deshazte de esa máquina, vuelve a la línea y ponte a cosechar como tus compañeras. Como tus compañeras. Sí, Flick, solo hazlo. Perdón, yo solo quería ayudar. Una máquina. Siempre se ha cosechado así desde que yo era una larva. ¿En qué estaba? ¡Presentes, migas! ¡Ten trigo! Listo, muy bien. Entonces, este corto video hace parte de una película, no sé si ustedes la recuerden, ¿cierto? De estos bichos. Bueno, en este caso son hormiguitas. Y pues nos muestran una actitud de resistencia al cambio, precisamente como el título lo señala. Entonces nos invitan aquí a socializar en torno a tres preguntas, ¿cierto? Nuestras reflexiones. ¿Por qué nos resistimos al cambio? ¿Qué será? Entonces, si alguien quiere participar, enciende su micrófono y nos da su punto de vista. Vamos a ver quiénes más se conectaron por acá. Anderson Moreno, Brandon Maecha, Cristian Camilo Rodríguez, María José Duarte, Marixa Montenegro y Sara Rodríguez. Bueno, entonces, ¿quién Pues quiere participar? yo Adelante, pienso que Sara. a veces nos resistimos al cambio por miedo a lo que pueda pasar, que nos vaya bien o nos vaya mal. Bueno, más pensando en que nos va a ir mal que bien, ¿no? Entonces, Listo. ¿Qué otras razones tenemos para resistirnos al cambio? ¿Quién dijo yo? A ver. también porque Eh, podemos estar conformes en el momento o lo que estamos haciendo, nos sentimos, somos conformistas a veces. Por conformismo, listo. Me han tocado dos puntos muy interesantes. ¿Quién más dijo yo? ¿Por ahí alguien más iba a participar? sí, profe, yo pues concuerdo con la compañera. Pienso que el salirnos de nuestra zona de confort y cambiar algo que para bien o para mal funciona, puede ser bien o a medias, puede ser una limitante para nosotros cambiar.
Listo, perfecto. Bueno, tres puntos interesantes que han tocado ahí, ¿cierto? Entonces, el miedo es una de las razones principales por las cuales no queremos cambiar, porque pues, cierto, nos genera una incertidumbre. ¿Qué pasa si cambiamos? ¿Qué pasa si en nuestro negocio hacemos las cosas de otra manera, ¿cierto? ¿Qué tal que fracasemos? ¿Qué tal que las acciones que tomemos nos ayuden o nos lleven a desmejorar? Entonces, el temor siempre va a estar presente y va a ser una de las principales razones por las cuales nos resistimos a cambiar. Otra razón, entonces, la zona de confort, la famosa zona de confort, no, pero es que aquí siempre lo hemos hecho así y ha funcionado, entonces, ¿para qué nos vamos a poner a inventar? ¿Para qué queremos nosotros cambiar algo que está bien? Y a veces no nos damos de cuenta que los cambios nos van a traer cosas mucho mejores, ¿cierto? Entonces, como que nos quedamos ahí en nuestro pequeño mundo y no nos aventuramos a conocer un poco más. Entonces, esa resistencia al cambio, influenciada por el miedo o influenciada por el conformismo, afecta muchos procesos. Afecta procesos en las empresas, a nivel educativo, procesos sociales, ¿cierto? Entonces, vemos instituciones, organizaciones que no modifican, ¿cierto? Sus procesos de ninguna manera, que no buscan cambios, que no escuchan a los que proponen esos cambios, que se cierran, que solo las cosas se hacen de una manera. Y pues bueno, ¿qué más nos lleva a resistirnos al cambio? También la falta de proyección, ¿cierto? Porque a veces decimos, no, pero pues cambiar, ¿y cómo vamos a cambiar? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, siempre aprendí, fue, por ejemplo, a estudiar en un salón de clases, ¿cierto? Con un docente ahí al frente que me dé una clase durante 4 horas, 5 horas, yendo todos los días ahí en mi pupitre, tomando nota. Entonces, ¿cómo podemos estudiar de otra manera? ¿Será que existe otra forma? Y entonces la educación a distancia, en este caso la educación que nos ofrece la UNAD a través de esta mediación virtual, nos muestra que hay otra manera de adelantar nuestra formación. Entonces, también esa ignorancia, podemos llamarla, ¿cierto? Ese desconocimiento de nuevas formas de hacer las cosas, pues hace que nos resistamos. Y seguramente encontraremos muchas razones. ¿Qué más razones, profe Jacqueline? ¿Qué más podemos nosotros argumentar para resistirnos al cambio? Siempre estamos reacios a como a no vivir nuevas experiencias, pero en el momento en que lo hacemos como que nos sentimos cómodos, decimos si somos capaces, a veces nos negamos a todas esas capacidades y competencias que tenemos, o también suele suceder en esos momentos difíciles, cuando uno empieza como a conocerse realmente de qué está hecho. Entonces, no tenemos que tener miedo a los cambios. A veces las cosas no se dan como uno quiere, no son los resultados que uno espera, y hay que hacer algún cambio, entonces como que estamos ahí como reacios a ello. Pero hay que salir de ese estado de confort, hay que explorar nuevas situaciones. Yo sé que ahorita los chicos que están en este periodo, que empezaron ese proceso académico, también han salido de ese estado de confort, eh, han tenido que empezar a enfrentarse con cosas nuevas. No es fácil al comienzo, pero pues sabemos que si le ponen un poquitico de empeño van a ser muy exitosos. Perfecto, entonces es otro elemento importante, ¿cierto? Entonces a veces no creemos que somos capaces de cambiar. Y entonces ahí también influye mucho ese factor de conocernos, de valorarnos y de aventurarnos a los cambios. ¿Qué consecuencia trae para nosotros el cambio? Recordemos que pues todo cambio genera unas consecuencias, sean positivas o negativas, ¿cierto? Toda acción, ¿cierto? Va a derivar en unas consecuencias. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos? ¿Qué pasa si nosotros vemos las cosas diferentes, si nosotros actuamos diferente? Si yo digo, bueno, hoy voy a organizar, ¿cierto? En mi vida, mi habitación, mis hábitos de una manera distinta, ¿qué consecuencias vendrán? Entonces, seguramente nos vamos a dar de cuenta que muchos de esos cambios van a ser muy beneficiosos para nosotros y para quienes nos rodean y para los procesos que desarrollamos, ¿cierto? A veces nos acostumbramos o tenemos unas rutinas muy establecidas, muy estáticas, muy fijas y realmente no se modifican de ninguna manera. Siempre tomamos la misma ruta para ir al trabajo, siempre realizamos esas rutinas
de levantarnos, de hacer X y Y, como que tenemos una estructura que no se modifica. Pero bueno, ¿en qué momentos es necesario salir de esas rutinas, buscar hacer las cosas de una manera distinta, generar cambios, ¿cierto? Para ver resultados distintos. ¿Será que el mundo es cambiante o estático? ¿Qué nos dicen por ahí? En el chat vamos a ver qué nos dicen por acá. Nos hablan del temor como una forma de resistencia al cambio. ¿Será que el mundo sí es cambiante o estático? Esta tercera pregunta está interesante. ¿Quién dijo yo? Vamos a ver por acá. Se conectó también Zain. Por favor, Zain nos regala su nombre y su apellido o se renombra ahí en la llamada por identificar con quién estamos interactuando. Hola, profe. Bienvenido. Ahí tiene la opción de los tres punticos donde dice renombrar y puede colocar su nombre y su apellido o nos lo dicta y acá lo colocamos. Listo. ¿Será que el mundo es cambiante o estático? Entonces por acá nos dicen que es cambiante, ¿cierto? ¿Qué aspectos del mundo son cambiantes? ¿En qué sentido el mundo es cambiante, ¿cierto? Porque nosotros vemos que hay muchísimos avances y nada se detiene, ¿cierto? La innovación no se detiene, la tecnología no se detiene, los procesos, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que cada día inventan nuevas cosas, descubren nuevas cosas y prácticamente vamos como a una velocidad muy rápida, recibimos cada vez más cantidad de información o tenemos la capacidad de tener acceso a más información, a más conocimiento, ¿cierto? Entonces, eso es fruto también de toda esta revolución que se ha dado en los últimos años, desde lo tecnológico, desde la innovación y generando nuevas herramientas, generando nuevas aplicaciones, generando todo tipo de instrumentos que nos ayudan a facilitar la vida y todos los procesos, ¿cierto? Entonces vemos que cómo ha cambiado el transporte, cómo ha cambiado los sistemas de comunicación, cómo ha cambiado el acceso al conocimiento, a la educación. Internet nos ha permitido, por ejemplo, conocer el mundo de distintas maneras que nosotros no conocíamos, el acceso también a las noticias, a la información. Entonces, este mundo está en constante cambio y evolución. Y nosotros debemos adaptarnos a esos cambios, conocer esos cambios y también adelantarnos a esos cambios, ¿cierto? ¿Qué nos espera mañana? ¿Cómo nos preparamos para lo que vendrá, ¿cierto? A veces no sabemos, bueno, qué van a sacar porque con tantas cosas que nuevas que salen, que inventan, ¿cierto? Y pues uno se queda como a la expectativa. Si ya hoy estamos, por ejemplo, hablando de inteligencia artificial, hablando de todo tipo de aplicaciones que prácticamente ya emulan el pensamiento humano, que prácticamente se trata de que eh, piensen, ¿cierto? Como nosotros pensaríamos, ¿cierto? Una forma de verlo, porque en realidad pues eso tampoco nunca será posible de la misma manera, pero prácticamente ya hay unos tipos de programación o de aprendizaje profundo que le permiten a las máquinas, ¿cierto? Simular o emular ese pensamiento humano. Pero entonces el día de mañana, ¿qué más vendrá? Vendrán Chica, robots, ¿verdad que ya llegó o no? vendrán todo ese tipo de aplicaciones a reemplazarnos en nuestras profesiones. ¿Qué pasará mañana? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros nos adaptamos también a esos cambios? Entonces, el mundo no es estático, es cambiante. Para hablar de pensamiento estratégico, pues vamos primero a conocer, ¿cierto? De qué se trata. Aquí nos invitan o nos proponen una frase que dice, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí. Es un proverbio que está en el libro del Corán. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Hacia dónde vamos? Y la frase es interesante porque pues nosotros siempre buscamos saber hacia dónde vamos. Y cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos, pues elegimos un camino, elegimos la mejor ruta, elegimos, ¿cierto? La mejor forma de avanzar a ese propósito o hacia esa meta que nosotros nos hemos trazado, ¿sí? Pero si no sabemos para dónde vamos, pues cogemos por cualquier lado y puede que nunca lleguemos a donde queremos estar. Entonces, de ahí la importancia en que nosotros eh, seamos estrategas de nuestro destino, estrategas en nuestros proyectos.
Establecer objetivos, entonces, es el primer paso, ¿cierto? Dentro del pensamiento estratégico. Conocernos, ¿cierto? Yo me conozco, quién soy, de dónde vengo, dónde estoy en este momento, para dónde voy, cuál es la razón de mi existencia, a dónde quiero llegar, ¿cierto? Eh, ¿Qué me ha costado llegar a donde estoy acá, ¿cierto? Seguramente el camino no ha sido fácil. ¿Qué me cuesta también estar acá sin retroceder, ¿cierto? Sino estar acá en este momento, en este lugar, ¿cierto? Tiene unas exigencias. ¿Y qué es lo que necesito yo para llegar, ¿cierto? Al camino que aún me falta por recorrer. Entonces, eso es muy importante tener presente. La reflexión, bueno, en este caso, pues nos dice que el pensamiento estratégico es una actitud de vida basada en la reflexión que desemboca en un actuar que cimienta el futuro al permitir que el pensador estratégico articule sus acciones diarias con los objetivos a largo plazo. Entonces, importante, el pensamiento estratégico es una actitud y una actitud de vida, ¿sí? Nosotros reflexionamos diariamente y esas preguntas que nos hacemos, preguntas que a veces llamamos existenciales, pues nos permiten también replantear muchas cosas en nuestra vida y nos permiten redireccionar nuestros pasos, ¿sí? Cuando nosotros nos sentamos ahí o ya al terminar nuestro día, decir, bueno, yo estoy en este momento, estoy cumpliendo mis metas, no las estoy cumpliendo, estoy yendo para donde quiero llegar o estoy estancado o estoy retrocediendo. Entonces, ahí esa reflexión permite, pues, seguir elaborando o seguir trazando esa ruta hacia el futuro que queremos alcanzar. Entonces, eso hace parte del pensamiento estratégico. Siempre reflexionar en torno a nuestra propia realidad. ¿Cuáles serán entonces esos pasos para el pensamiento estratégico? Entonces se necesitan unos procesos y una secuencia lógica, ¿sí? No es así al azar, a lo que caiga, sino que debemos tener una secuencia que esté preparada, estructurada, ¿sí? Eso requiere evaluación, estudio, preparación y análisis de las situaciones. Nosotros debemos evaluar, siempre evaluar, es esa capacidad de evaluarnos a nosotros mismos y evaluar la realidad, ¿cierto? Conocerla, estudiarla, tener presente todo lo que implica, ¿cierto? Nuestras metas, nuestros proyectos, todo lo que implica nuestro proceso de vida. Prepararnos, analizar cada una de las situaciones y ya como resultado, pues se genera una estrategia o la implementación de un plan. Entonces las estrategias no surgen de la nada, ¿sí? Sino que las estrategias parten de analizar esa realidad que estamos viviendo. Y de ahí la importancia en que nosotros seamos estrategas, como en el juego del ajedrez. El ajedrez es un juego de estrategia, ¿cierto? Que implica que yo conozca, ¿cierto? Mi propio tablero, conozca mis fichas, conozca qué hace cada una, pero también conozca eh, la, digámoslo así, pues la estrategia que está planteando el rival, ¿cierto? Quien está compitiendo conmigo. Y esa estrategia, pues, busca, pues, vencerme. Entonces yo debo adelantarme también a los pasos que esa persona pueda dar. Entonces la estrategia busca eso. Y el ajedrez es un buen ejemplo del juego de estrategia, donde se busca siempre ganar, pero no se gana al azar, ¿cierto? Huyendo así de un paso aquí, un paso allá, sin tener presente de cómo se puede comportar el que está jugando contra mí, ¿cierto? Y en este caso a veces la vida nos sorprende, nos pone cosas que no, para las cuales no estamos preparados, pero pues si nosotros somos buenos estrategas, tenemos la capacidad de afrontar lo que venga. Aquí hablando del ajedrez, nosotros nos preguntamos, ¿cómo está el tablero ahora? ¿Cómo está el tablero de nuestra vida? ¿Cierto? ¿Qué movimientos me falta hacer para lograr ese objetivo? ¿Y qué obstáculos se pueden presentar? ¿Cierto? Dicen a veces que la competencia más directa de nosotros es contra nosotros mismos, ¿sí? Entonces yo estoy compitiendo contra mí, porque yo soy mi principal adversario. A veces el que tiene las metas soy yo mismo, ¿sí? El que no permite que yo avance soy yo mismo. Y eso se ve mucho en muchísimos proyectos, porque los iniciamos y entonces hay una voz en nosotros que dice, no, eso no se puede, abandonemos, dejemos así, eso para qué se pone. ¿Para qué va a hacer esa inversión? ¿Para qué se va a poner a estudiar si eso no le sale trabajo? ¿Para qué se va a poner a hacer el trabajo si de pronto ni lo pasa y pierdes tiempo? Mejor invierta el tiempo en otra cosa.
Entonces, nosotros a veces somos nuestro mayor rival y el que detiene nuestras metas. La planificación es importante. Por ejemplo, un empresario que tiene un negocio importante por realizar, por cerrar, debe preguntarse cuáles son sus fortalezas, qué es lo que lo diferencia del resto de empresarios, ¿cierto? Hay una competencia grande en el mundo es muy competitivo, ¿sí? Y lo que yo tengo para ofrecer, seguramente otras personas también lo pueden ofrecer de distintas maneras. Entonces, yo tengo que ser un competidor ético, justo, pero un competidor con calidad, ¿cierto? Que tenga un valor agregado, algo que sea llamativo para que los demás tengan en cuenta mi aporte. ¿Cómo trabajaré entonces en lo que no domino? ¿Sí? Entonces yo debo conocer el contexto, la realidad, debo conocer a la competencia, debo conocer mis propias limitaciones, mis propias debilidades. Entonces ahí es importante, por ejemplo, cuando hablamos de estrategia, plantearnos esas matrices que llamamos DOFA, ¿sí? De conocer las debilidades, de conocer las propias fortalezas, pero también conocer en el entorno qué oportunidades y qué amenazas hay, ¿sí? ¿Cómo organizo el tiempo? El tiempo es uno de los recursos más importantes, ¿cierto? En todo proceso, ¿sí? Y todo proyecto exige tiempo, exige dedicación. Si yo pues no estoy dispuesto a invertirle tiempo a algo que quiero, pues seguramente no lo voy a conseguir. Entonces, el pensamiento estratégico requiere de un tiempo para cada proceso. No se pueden dar todos al tiempo. Que yo quiero ser exitoso en mi negocio de venta de empanadas. Ah, bueno, ¿qué tiempo debo dedicarle a mi formación, a aprender? ¿Qué tiempo debo dedicarle a conocer el mercado, a conocer los precios, a estudiar, ¿cierto? De la competencia, a competir con calidad y a ofrecer algo que tal vez los demás ya ofrecen, pero de una manera distinta. Listo, entonces es muy importante el tiempo como recurso de la estrategia. ¿Y qué otras situaciones pueden requerir el pensamiento estratégico? Entonces, por ejemplo, ustedes como estudiantes y analistas, ¿en qué casos requieren pensamiento estratégico? ¿Quién nos quiere compartir? Vamos a llamar otra vez a lista. Anderson, Moreno, Cristian Rodríguez, Marixa Montenegro, Alexander, Sara y por acá también nuestro monitor Brandon que está muy atento. ¿Qué otras situaciones requieren pensar estratégicamente como estudiantes y analistas? Los escuchamos. Bueno, no toma el tiempo porque nos saturan acá la llamada. ¿Será que sí están presentes? Sí, Sara, adelante. profe, pues en mi caso eh, estoy pues jugando mucho con el tema de organizarme los tiempos, el horario, porque por ejemplo en mi caso tengo ahorita una bebé recién nacida, entonces es un poquito complicado, ¿sí? Entonces estoy allí bueno, ¿cómo me organizo para poder hacer las actividades y pues demandar también el tiempo que requiere un bebé? Listo, entonces nosotros vemos, ¿cierto? En el caso de las personas que tienen este tipo de responsabilidades, la familia, muchos tienen cargas laborales muy extensas, ¿cierto? Entonces, parte de esa organización, ¿cierto? Parte de nosotros ser conscientes de nuestras fortalezas y nuestras limitaciones es actuar de manera estratégica, ¿sí? Entonces, ¿qué tiempo le dedico a mi formación teniendo en cuenta que tengo esta condición, tengo esta situación? Entonces ahí para actuar de manera estratégica, pues nos ayuda mucho la planeación. Una vez identifico mi realidad, comienzo a organizarme. Bueno, este es el tiempo, este es el espacio que me queda para trabajar, para mi vida familiar, para, bueno, incluso el entretenimiento, el ocio, el tiempo libre, pero también para adelantar mis actividades académicas, ¿sí? La UNAM no nos exige que estudiemos en un horario determinado, ¿cierto? En cualquier momento nosotros podemos ingresar y desarrollar nuestras actividades, pero eso implica dedicar un tiempo que sea de calidad para ya hacer un buen proceso formativo. Entonces, ¿cuál es el tiempo que dedico? ¿Cómo trazo yo esa estrategia para que día a día o cada semana esté ingresando a mi campus a adelantar mis actividades? Vamos a ver este video corto que explica un poquito más de lo que estamos hablando sobre el pensamiento estratégico.
Antes de entrarnos en temas específicos, es importante que entendamos qué es una estrategia. Estrategia es un concepto que escuchamos en todos lados, en el mundo de los negocios, en la escuela, en tu casa, en el deporte, pero en realidad muy pocas personas son capaces de describir qué es una estrategia. Bueno, una estrategia, en términos generales, es el camino planeado para lograr ciertos objetivos. Para tener una buena estrategia es importante conocer el contexto en el que estás, establecer objetivos inteligentes y enumerar las acciones que te llevarán a cumplir esos objetivos. Como podrás ver en esta descripción general, la estrategia no es exclusiva del mundo de los negocios. De hecho, el pensamiento estratégico se puede aplicar prácticamente en todo, desde tu vida personal, el deporte, juegos de mesa, prácticamente en cualquier cosa que hagas. Bueno, entonces vemos que hablamos de pensamiento estratégico para todos los procesos que realizamos. A ver, decimos, no, es que los estrategas son los militares o son los que trabajan por allá en la bolsa de valores o son los que tienen una empresa, ¿cierto? Que se expande a nivel internacional y entonces necesitan conocer distintos mercados. No, en todo debemos utilizar la estrategia. Entonces, es muy importante que nosotros actuamos con pensamiento estratégico. Les voy a compartir a ese enlace, ese video, que es muy breve para que luego lo puedan revisar. Listo, entonces vamos avanzando y pues vamos a hablar de la gestión del cambio y la adaptabilidad. Gestión del cambio, vamos pensando ahí qué significará gestión del cambio y adaptabilidad, ¿cierto? Gestionar, ¿qué será gestionar? La gestión del cambio compone el tránsito de un estado a otro. Es la innovación de una situación a otra diferente. Constituye una transformación o alteración. Asimismo, es el proceso que comprime las consecuencias negativas del cambio y fortifica el futuro. Entonces ya vemos aquí varios elementos interesantes. La gestión del cambio implica, ¿cierto?, componer el tránsito de un estado a otro. ¿Sí? Si yo voy a pasar por ejemplo, a ser estudiante de la UNAD, ¿cierto? Y estaba acostumbrado de pronto a tener unas rutinas distintas, pues eso implica que ya hay unos procesos que debo realizar. Esa innovación de una situación a otra diferente, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de innovación, significa cambiar los procesos para mejorar. Y transformación o alteración. De paso, comprime las consecuencias negativas del cambio y fortifica el futuro. Entonces, como gestión del cambio hay que tener en cuenta que hay consecuencias que de pronto no sean tan favorables, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre he dicho que como estudiante unadista uno a veces tiene que hacer ciertos sacrificios y pues eso implica priorizar algunas cosas y otras irlas dejando de un lado. Entonces yo estaba acostumbrado a ir todos los días a jugar futbolito con los amigos y ya entré a la UNAD, entonces puede que ya muchas de esas salidas no las pueda realizar. Entonces yo trato de organizar mi tiempo, ¿cierto? Entonces yo lo diría que eso a veces para mí puede ser una consecuencia negativa. Ya no puedo ir todos los días con los amigos a compartir, a jugar. Pero bueno, sé que esa consecuencia negativa yo debo, ¿cierto? Asimilarla, conocerla, porque yo estoy buscando otro tipo de cambio para mi vida, ¿cierto? Entonces estoy haciendo un proceso educativo, un proceso formativo. Entonces me exige, ¿cierto? Dejar algunas cosas. Y bueno, ya cuando termine mi formación retomaré muchas de esas cosas. O pues gestionar el tiempo, ¿cierto? Organizarme para tratar de cumplir con todo de la misma manera que lo hacía cuando no estaba estudiando. Sí tiene unas fases esta gestión del cambio, que empieza por el diagnóstico, ¿cierto? Conocerme, ¿cierto? ¿Qué tan preparado estoy? ¿Cuáles son esos temores que tengo yo para cambiar? ¿Qué es lo que me hace falta y cuáles son mis fortalezas? Estas 4 preguntas son fundamentales, ¿sí? Porque si yo realmente quiero enfrentarme a algo nuevo, debo tener presente de mis propias limitaciones, pero también de mis propias capacidades, que todas las tenemos. La preparación es qué ajustes realizo para afrontar esta situación, ¿sí? Ya no puedo actuar de la misma manera, tengo que hacer algunos cambios. Entonces, esos ajustes hacen parte de esta gestión del cambio. La ejecución es establecer el plan que yo me he trazado, la estrategia, ¿cierto? La estrategia que yo he diseñado, que la he pensado, que la he organizado, que la he escrito. Y el mantenimiento es cómo está funcionando este plan. Si estoy logrando esos objetivos, entonces yo voy evaluando a medida que voy avanzando. Oiga, sí me funcionó estos hábitos de estudio,
¿Sí me está funcionando el estudiar de 3 a 5 de la mañana o ese horario realmente no me sirve porque estoy con mucho sueño? ¿Sí me está funcionando llegar a la casa y primero verme una película y jugar un rato y ver TikTok y luego sí ponerme a estudiar y ya trasnochado? ¿O de pronto me sirve mejor apenas llegue retomar mis labores en campus y luego sí el tiempo que me quede dedicarlo a otras actividades? Entonces, es importante evaluar si no está funcionando nuestra estrategia, si no está funcionando lo que nosotros definimos para realizar este cambio. Y el modelo. Ustedes nos proponen un modelo que es de Kurt Lewin, el modelo de DSC, que consiste en descongelar, cambiar y congelar. Y pues él nos lo propone así de esta manera, como muy pedagógico. Descongelar es abrir la nevera, que se inicie el proceso, hay que descongelar las creencias y hábitos hasta ahora utilizados, ¿sí? Entonces, descongelamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya decimos que a veces tenemos una resistencia al cambio. Entonces, como si todo estuviera congelado entre nosotros. Estamos ahí cerrados, ¿cierto? Como un témpano de hielo, que eso es así, y ahí tenemos todo conservadito de esa manera y no se cambia. Entonces, a veces es necesario descongelar esa realidad, esas creencias, esos hábitos, esas rutinas que hasta ahora utilizábamos y hacemos los cambios. Entonces, introducimos la nueva forma de trabajar para crear esa cultura, nuevas pautas y nuevos comportamientos. Entonces, una vez ya esté descongelado ahí el producto, le hacemos el cambio que necesitamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, descongelamos el helado y le agregamos el nuevo sabor, le agregamos la cubierta de chocolate y luego lo volvemos a congelar, ¿cierto? De esa forma podemos transformar en regla general esta nueva forma de trabajar, solidificar esta nueva cultura o forma de trabajar. Entonces, ¿por qué es importante volver a congelar? Porque cuando yo ya descubro, ¿cierto?, una nueva manera de hacer las cosas, pues yo debo aplicarla en el tiempo, ¿sí? No es que yo todos los días esté cambiando, entonces hoy hago las cosas de una manera y mañana de otra y pasado mañana de otra y nunca logro, ¿cierto?, realizar una estrategia que funcione a largo plazo. Entonces, estamos hablando es que hay rutinas que pronto no eran beneficiables, que las vamos cambiando, pero adaptamos unas rutinas que nos favorezcan más y que nos permitan utilizarlas en el largo plazo. Entonces, vamos a reflexionar en torno a este Padlet, ¿sí? Que nos propone dos preguntas. ¿Cuáles son esos cambios que voy a enfrentar en los próximos meses y qué debo tener en cuenta para una buena gestión del cambio? Entonces, como ustedes ya han estado ahí juiciosos escuchando, vamos a participar en el Padlet. El Padlet es un tablero que nos permite interactuar, compartir aportes, en este caso, pues en torno a una pregunta que nos hacen, y nosotros ahí escribimos lo que nosotros consideremos. Mientras van diligenciando su Padlet, también les va a compartir el enlace de asistencia para el día de hoy, y ya les digo entonces cómo diligenciar el Padlet. El Padlet consiste pues en dos columnas, aquí, dos preguntas. Hacemos clic sobre el más, colocamos ahí nuestro nombre, donde dice sujeto, por ejemplo, entonces Daniel Cáceres, ya sabemos quiénes están aquí participando. Y aquí donde dice escribe algo increíble, entonces damos respuesta a la pregunta, ¿cuáles son esos cambios que voy a enfrentar en los próximos meses? Recordemos que estamos adelantando un periodo académico que inició ahorita hace poquito y durante estos meses voy a estar inmerso en esa formación de primer periodo con temores, ¿cierto? Con limitaciones, con dificultades, con dudas, todo lo que se presenta como estudiantes nuevos. ¿Qué debo tener en cuenta para una buena gestión del cambio? Ya esto se corresponde con base en lo que hemos aquí compartido. Entonces vamos por favor a diligenciar todos, ingresando a ese Padlet y ya les comparto la asistencia. Bueno, ya los veo por acá escribiendo, juiciositos, muy bien. Entonces, mientras les voy comentando que pues en estos espacios siempre se busca que diligencia la asistencia y junto a la asistencia les llega a sus correos una pequeña encuesta, digámoslo así, nosotros le llamamos encuesta de satisfacción o encuesta de evaluación del evento, ¿cierto? De la actividad, del encuentro que hemos realizado. ¿Qué se pretende? Pues que nosotros identifiquemos aspectos a mejorar o a fortalecer
porque pues estos espacios son de participación y siempre se busca que nosotros mejoremos todos los procesos que desarrollamos, ¿cierto? Entonces, como docentes, como participantes en estos espacios, pues esperemos que ustedes tengan la mejor experiencia tanto de aprendizaje como de interacción y participación. Entonces, si hay aspectos a mejorar, aquí a través de este instrumento los pueden también identificar. Listo, entonces la asistencia es sencilla, simplemente deben colocar su documento aquí donde dice ingresa el documento, le dan consultar y siguen los pasos. Listo, ya hay respuestas por acá en nuestro Padlet. Nos dice Brandon que los cambios que va a enfrentar en los próximos meses incluyen equilibrar el trabajo y las actividades académicas. Excelente, eso creo que es uno de los mayores retos, ese equilibrio, ¿cierto? Yo no puedo dejar mi trabajo a un lado, ¿cierto? Porque ingresé a la UNAT, ¿cierto? Entonces ahora me voy a descuidar en mi trabajo, voy a dejar mis responsabilidades a un lado porque soy estudiante. Pero tampoco puedo yo decir que porque estoy trabajando, entonces no voy a estudiar como se espera. Entonces ahí hay que tener, ¿cierto? Un equilibrio. ¿Cómo hago yo para cumplir con esas responsabilidades, para organizar mi tiempo? A veces cuando uno tiene un trabajo con un horario estable y fijo, pues uno es consciente, bueno, ya salgo a las 5 de trabajar, me voy para mi casa y ya ese tiempo lo puedo dedicar a estudiar. Cuando no tenemos un horario de trabajo estable o fijo, se complica más la situación, porque yo ya sé a qué hora entro a veces, pero a veces no sé a qué hora salgo. Y entonces hoy tenía que ir adelantando la actividad de mi curso matriculado, entonces no tengo presente, ¿cierto?, a qué horas voy a salir y si voy a alcanzar a adelantar algo. Entonces, ahí es importante que nosotros seamos conscientes em, de cómo damos un equilibrio a nuestras actividades. ¿Qué más nos dicen por acá? Vamos a ver quién más dio respuesta por acá. Aquí los veo que escriben y escriben y escriben, no ha salido ninguna respuesta. Entonces, cambios a enfrentar en los próximos meses, estimados estudiantes unadistas. Se viene un proceso de formación que nos va a exigir mucho, que nos va a costar sacrificios, para muchos trasnochadas también, pero va a ser muy satisfactorio cuando logremos ser profesionales, egresados de la UNAD. Y muchos han pasado por lo que nosotros hemos pasado, entonces qué bueno que pues eh, no nos limitemos, sino que vayamos avanzando. Sara Rodríguez nos dice que volver a estudiar después de 10 años mientras atiende un bebé. Eso es un cambio, ¿cierto? Interesante porque de todas maneras, con esa responsabilidad tan grande, que demanda tanto tiempo, que hay que estar al 100% ahí, pues nos toca ahí aprovechar los que hemos vivido esa experiencia de ser papás mientras estudiamos, mientras trabajamos, ¿cierto? Entonces sabemos los retos que se tienen que enfrentar. Y Marixa nos dice que manejar los horarios sin descuidar el hogar, volver a integrarse con los estudios después de 7 años. Vemos que entonces que hay estudiantes acá que hace rato no estudiaban. Y esto pues es una experiencia muy bonita. Uno entra con incertidumbre, ¿cierto? ¿Cómo va a ser en la UNAD? Algunos dicen, bueno, y en la UNAD no hay clases, entonces ¿cómo así que en la UNAD no hay clases? Entonces, ¿cómo es la formación? ¿Sí? ¿Cómo presento actividades? ¿Será que van a hacer exámenes? ¿Qué es lo que debo leer? ¿Hay un docente? ¿Dónde está el docente? ¿Dónde lo encuentro? Si hay compañeros de estudio. Entonces, esa incertidumbre de entrar a un proceso nuevo para nosotros, ¿cierto? También nos genera unas expectativas. Sain Arias dice que aprender a manejar mejor las plataformas y tener un mejor control del tiempo para las clases y actividades. Importante, ¿cierto? Ese va a ser un cambio muy importante. Aprender a manejar una nueva plataforma educativa formativa, una plataforma donde la cual uno va a estar inmerso. Ese va a ser el salón de clases, ¿cierto? Donde vamos a estar ahí pendientes durante esos 4 o 5 años que dure nuestra formación. Brandon nos dice que pues para tener una buena gestión del tiempo hay que tener un buen control del tiempo, poniendo como prioridad las responsabilidades, ¿sí? Y pues
algo que siempre les insistimos en estos espacios es evitar la procrastinación, ¿cierto? ¿Qué es procrastinar? Dejar todo para último momento. Es decir, no hacer hoy lo que tenía que hacer hoy. Entonces, yo lo hago mañana. Pues para que hoy ya no alcancé, mire, ya son las 5:22, esto el día se fue en nada y más hoy está haciendo frío, llovió por estos lados. Entonces, no, mejor me busco un cafecito, un chocolatico y ya como que hoy no hago nada, me voy a ver una película y ahí debajo las cobijas. Entonces comienzo a procrastinar. Y mañana me sale otra cosa, entonces dejo para después y después y después. Entonces ahí vemos que eso afecta muchísimo la gestión del tiempo. Porque cuando ya dejo todo para después, pues ya después no me va a quedar ningún espacio para adelantar nada. Entonces eh, no voy a poder presentar mis actividades. Marisa Montenegro nos dice que ordenar los tiempos, ¿sí? ¿Cómo organizo yo? El día sigue teniendo 24 horas, pero ya tengo que dividirlo, ¿sí? Con tantas actividades que tengo, laborales, familiares, sociales, algunos tienen compromisos también en sus comunidades, son líderes, compromisos en sus iglesias, compromisos con sus hijos, los que son papás. Sara Rodríguez nos dice, hacer un cronograma de mi día a día y llevarlo a cabo. Y eso ayuda mucho. Los cronogramas ayudan mucho porque permiten identificar qué es lo que tengo que hacer y qué es más prioritario, ¿cierto? Entonces, ¿a qué le doy yo una prioridad? ¿Qué es lo que empiezo primero? ¿Sí? ¿Y qué es aquello que de pronto si no lo hago no pasa nada? ¿Sí? Que tenía hoy que salir a hacer tal actividad, por ejemplo, entonces ir a pagar un recibo. Entonces, bueno, esto es prioritario porque pues si no lo pago, me cortan el servicio, ¿cierto? Pero bueno, tenía otra actividad que de pronto no era tan prioritaria, ir a tomar tinto allá con la comadre unas 2 horas. De pronto, bueno, si no era tan prioritario, pues la puedo dejar, ¿cierto? Como pendiente. Entonces, ahí vamos mirando cuáles son las actividades que realmente no se pueden, pues, aplazar o no se pueden omitir. Listo, creo que no hay más participaciones por acá, pero de eso se trata, que nosotros reflexionemos en torno a estos elementos. Entonces le doy la palabra a nuestra profe Jacqueline y recordándoles que en el chat he dejado la asistencia para que ustedes la puedan diligenciar y también realizar la evaluación que les va a llegar a sus correos. Bueno, mi profe José, muchísimas gracias. Y sí, tenemos que estar prestos a este cambio, gestionar el cambio y la adaptabilidad. Pero entonces mi profe, continuamos con la siguiente diapositiva, porque allí les vamos a dar a nuestros estudiantes unas claves para adaptarse al cambio. Entonces, ¿qué nos quiere decir esas claves? Es estar preparado. Aunque los cambios no se pueden predecir, uno sí puede estar preparado para llevar a cabo esos cambios. Entonces, de acuerdo a esos cambios que se presenten, nosotros somos los que estamos ahí como negados a ellos. Entonces, hay que aprender, estar preparado para ellos. Reconocer esas señales, entonces prestar mucha atención a los indicios que anteceden a un posible cambio. Sirve de apoyo para uno tomar decisiones conscientes sobre cómo impactar en el bienestar. Entonces tenemos que estar identificando esas señales. A veces nosotros le hacemos fuerza a ciertas situaciones, a ciertas cosas que nosotros queremos que se den de esta forma, pero definitivamente pues no es por ahí. Entonces tenemos que empezar a identificar esas señales. A veces le hacemos fuerza a no querer cambiar. Y importantísimo, conquistar el miedo. ¿El miedo a qué? Al fracasar. Siempre que hay alguna situación diferente, tenemos es que estar muy fortalecidos, eh, estar preparados para ello, pero no tenerle miedo al fracaso. A veces cuando hay situaciones difíciles, recordemos, o hay fracasos, tenemos que aprender lo positivo de esa situación. Debe ser que teníamos que aprender algo, debe ser que hay algo mejor más adelante. Entonces no tenemos que tenerle miedo, tenemos es que conquistar ese miedo. Entonces ahí sí como dice... eh, hay que aprender a enamorarnos de ese miedo. Aceptar apoyo, reciba esa ayuda que le brinda los diferentes círculos donde ustedes se encuentren. Casi siempre se encuentra esa ayuda a nivel familiar, a nivel laboral, en los diferentes entornos, como estaba hablando el profe José,
de pronto los que van a diferentes iglesias, entonces allí también encuentran como ese apoyo, esa ayuda. No tenemos que alejarnos de esas ayudas. Inspírate, busca siempre un modelo de ejemplo. Entonces, a veces tenemos que como buscar esos ídolos que nos gustaría, pero no ídolos que tengan unas proyecciones grandes, ¿no? Prestar atención al tiempo, buena organización y calendarización. Entonces tenemos que empezar a generar lo que estaban diciendo ahorita, empezar a generar un planeador, una programación. Nuevamente les digo, la actividad que ustedes están realizando ahorita de cátedra unadista en 16.2, este nivel 1 los está llevando a hacer un planeador. Hay que organizar nuestros tiempos, cada minuto que se pierde, pues seguramente después nos va a hacer falta. Entonces hay que manejar muy bien esos tiempos. El hecho de que muchas veces ustedes se encuentren quietos, pensando, no consideren que están perdiendo el tiempo, sino al contrario, están tomando un respiro para empezar una nueva tarea o para empezar esos cambios a los que les tenemos que echar de frente. Entonces, ahorita le decía a José, ahorita cuando ustedes decidieron empezar el proceso académico, tenían que evaluar eso, que no, la vida no iba a continuar igual, sino que al contrario iban a haber muchos cambios y estos son los que se están viendo ahorita. Y tenemos que tener un crecimiento constante, ese aprendizaje continuo. Todos los días, desde que abrimos nuestros ojos, estamos aprendiendo algo, ya sea a respirar más tranquilo, a ver la vida diferente, a mirar los colores de la vida. Entonces, siempre, donde ustedes llegan, siempre estamos para aprender. Y a veces las personas que menos esperamos nos enseñan grandes lecciones. Entonces, siempre estar atento a lo que encontramos en nuestros entornos, en nuestros medios donde nos desenvolvemos. Entonces, aquí hay una frase lo más de bonita. ¿Me escuchan? Hola. Señora. Sí, Sí, señora, señora, te sí la escuchamos. escuchamos. Pensé que estaba solita. Entonces yo ya me estaba asustando. Yo dije, no, yo creo que yo estoy sola acá en este recinto. Y, y justo cuando la oruga, bueno, yo casi no la alcanzo a ver, pero vamos a engrandarla acá, mi profe José. Profe, ¿tú la alcanzas a leer? Bueno. Bueno, no se dejó Pues, agrandar, pero acá lo que dice es justo cuando la oruga pensaba que era su final, ¿se transformó en qué? mariposa. En una mariposa. Entonces, lo mismo va a pasar aquí con nuestros estudiantes. Justo cuando pensaban que todo estaba en ansiedad, ansiosos, van a empezar a encontrarle sentido a nuestra modalidad, el manejo de nuestra plataforma. Entonces, tenemos que empezar a tomar pausas, a respirar profundo, y no solamente para la parte académica, sino para nuestro día a día. Profe, adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ahora les tengo aquí, es una actividad práctica. Vamos a jugar al modelo. Vamos a hacerlo con 4 participantes. Aquí nosotros tenemos unos personajes, modelos a seguir. Quiero ver 4 manitos arriba, 4 manitos arriba. Yo sé que los que están en esta tarde son poquitos, pero son bastante participativos porque los he estado escuchando. A ver, mis chicos, ¿a dónde están? Si quieren, pueden elegir alguno de los que tenemos acá en nuestra presentación. Si no, ustedes pueden decirnos a quién, cuál es ese modelo a seguir. Tenemos de ciencia, tenemos escritores, tenemos deportistas, tenemos artistas. De pronto ustedes tengan a alguien
de los que no tenemos acá. Brandon, nuestro monitor, se tiró al agua. Brandon, cuéntanos, ¿cuál es su modelo a seguir? Yo tengo dos modelos a seguir. eh, Desde la ciencia a Einstein y desde el escritor a Virginia Woolf. Perfecto. Entonces, piensa qué es lo que más te inspira de su actuar y su pensar, de esas dos personitas que tú nos acabas de mencionar, desde la ciencia y de la parte de escritor. Bueno, desde la ciencia, comencemos por Einstein. Me parece muy interesante la manera en la que él observaba el mundo, de la forma en la que comprendió y la forma con la que explicaba, porque aunque él era físico teórico, él siempre explicaba de una manera para que todos entendieran. Y decía algo muy sabio. La ciencia, perdón, una persona inteligente explica y hace de algo difícil algo fácil para las demás personas. Ok, perfecto. Del otro personaje. Sobre Virginia Woolf, pues Sí. para los que no la conozcan, para que no estén muy enterados de ella, Virginia Woolf fue una escritora británica. También actuó en obras teatrales y me parece muy interesante cómo desde ese rol como escritora y como dramaturga, apoyó el movimiento feminista, un verdadero movimiento feminista que defendía los derechos que las mujeres no tenían en ese entonces. Y fue una de las mayores representantes en esos tiempos no solamente para las mujeres, sino para la libertad en general. Entonces, me parecen interesantes esas dos personas por los modelos, aunque ideológicamente diferentes, lograron de alguna forma congeniar en ciertos aspectos. Listo, Brandon, muchísimas gracias. Ahora quiero que tenemos acá 4 preguntitas en nuestra presentación y queremos que se pongan los zapatos de esos dos personajes que tú elegiste y responda cómo podrían responder ellos frente a estas preguntas. Entonces ya digamos que nos diste una generalidad de cada uno de ellos. Entonces, la primera preguntita o la que tenemos en la parte de amarillo nos dice cuáles son mis preferencias, habilidades y valores. Desde el punto de vista de cada uno, Sí. Si tú quieres, hagámoslo con un solo personaje, con el que más te inspira. Einstein, Listo, perfecto. ¿Estudia psicología? sí señora. Listo, vale. Bueno, eh, ¿qué diría Einstein sobre la pregunta de cuáles son mis preferencias, habilidades y valores? Sí. Eh, yo, desde el punto de vista de Einstein, yo sugiero que él contestaría que el valor que yo me puedo dar no es algo que yo pueda decir de manera subjetiva, sino que el valor que yo me doy me lo dan las demás personas en el medio en que yo ayudo y apoyo a la ciencia. Muchas gracias. La segunda preguntita que tenemos, ¿cuál es mi pasión y por qué elegiste esta como mi pasión? ¿Por qué eligió esa como su pasión? Samuel, Eh, perdón, Elegí, Brandon. sí, señora. Ah, bueno. Eh, yo elegí mi pasión por la ciencia debido a que me interesaba saber cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo y sobre todo dejar un legado para el futuro. Listo, perfecto. Vamos con la tercera. Vamos a ver si me deja abrir.
¿Cuál es la huella que quiere dejar en el mundo? Eh, la huella que yo quiero dejar en el mundo es una huella de curiosidad. Quiero dejar pautas y bases claras para que nuevas generaciones puedan hacer cosas que yo no hice debido a mis limitaciones tecnológicas. Bueno, perfecto. ¿Y cuál es tu mayor objetivo o cuál fue su mayor objetivo? Mi mayor objetivo es la paz mundial. Einstein siempre recalcó eso, que él quería la paz en el mundo. Listo. Muy bien. Muchísimas gracias. No sé si hay alguno de los asistentes que quiera hacer esta misma dinámica que hizo Brandon. Brandon, muchísimas gracias. Tiene bien claro y se puso bien en los zapatos de ese personaje o de ese modelo a seguir. De verdad, mil felicidades. Y si no hay más nadie que nos quiera regalar eh, ese modelo a seguir eh, y hacer esta pequeña dinámica, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. No veo manitos arriba o alguien que prenda micrófono y nos cuente. Esta es una sesión terapeuta. Bueno, a veces nosotros como seres humanos, esta se llama actividad autónoma, locos. Entonces, a veces nosotros como seres humanos hacemos preguntas, hacemos muchas preguntas, preguntas locas de diferentes aspectos, y es importante que cada día te hagas nuevas preguntas para que fortalezcamos ese pensamiento estratégico. Para ello, van a hacer lo siguiente. Estas son como unas acciones que nosotros ponemos, unos 3 pasos importantes, como para plasmar esas preguntas. Recordemos, en estas 3 sesiones que nosotros hemos realizado, empezamos el martes, veníamos diciéndole eso, siempre hay que estar haciéndonos preguntas para que esas preguntas nos lleven a alguna respuesta. No podemos decir, no, es que esta respuesta es la certera, no, hay unas teorías, efectivamente, hay unos autores, pero pues es necesario nosotros también ser inquietos cada día haciéndonos preguntas para que esa cantidad de preguntas nos lleve a algo. Entonces, cada día formular una pregunta sobre algo que sea inusual. No debe ser una pregunta que busque información, sino que induzca el análisis. Ese es el paso número 1. El paso número 2, intenta responderla sin acudir a información y lanzar una hipótesis. O sea, hicimos la pregunta, damos una respuesta, no sabemos si esté bien, si esté mal. Y el paso 3, ahora investiga y verifica tu capacidad de análisis y de deducción. Entonces, después de que tengamos esa pregunta, de que le demos respuesta a esa pregunta, ahora sí podemos ir a soportarnos, qué estudios hay, qué investigaciones hay con base a la pregunta que yo me había hecho. Un ejemplo de preguntar, ¿qué puedes hacer? Es ¿por qué nosotros los seres humanos memorizamos tan fácil la letra de una canción? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Por qué será? ¿Qué nos dicen? Marixa, ¿qué dice? ¿Le es fácil memorizar letras de canciones? Yo creo que O es a como veces por el los ritmo, tonos. que sí, las canciones sí se me pegan, pero hay muchas cosas que sí son muy difíciles para memorizar para mí. Pero yo creo que las canciones se nos memorizan es por más que todo el ritmo, o como el sonido, como la repetición que hay, pensaría yo. Listo, ¿qué más les podemos decir? ¿Qué más dicen los demás compañeros que están ahí calladitos con este frío? Dijo José, porque efectivamente creo que la zona Amazonía Orinoquía está lloviendo. Por acá también está lloviendo desde las 2 de la tarde. Yo sé que José Sí, es un señora, duro de la parte de música. está lloviendo, profe, pues si quiere, propongo, no sé si a los profesores les parezca, está haciendo como mucho frío y uno aquí sentado escuchando, uno como que le da sueño.
No sé si está bien que hagamos una pequeña pausa activa. Ya llegamos a la final, ¿verdad, mi profe? Ya estamos, espero, finalizando Sí, nuestro encuentro. Pero pues si nuestro monitor quiere hacer una pausa activa, todo es bienvenido, ¿verdad? adelante. Bueno, Ya vamos por favor están todos en a... manos de Brandon. Entonces, eh, adelante y ya nosotros como docentes de cátedra, los que estamos acá dirigiendo esta actividad, ya llegamos hasta acá. Entonces, adelante, Brandon. bueno, muchachos, buenas tardes. Por favor, todo el mundo activar su cámara y su micrófono. Muchachos, cuento tres. No le digo que es que el frío los tiene Ay, ahí por ahí vi a como que Alexander, Están por ahí vi a dormiditos. Sara. Jeje. Ay, Sara como que está durmiendo, Sara. No, Maritza Maritza, ya. buenas tardes. Se Alexander. volvió a ir. Excelente. ¿Y dónde está Cristian? ¿Dónde está Anderson? No los veo, muchachos. ¿Qué pasó? Van tímidos. Bueno, muchachos, ya que tenemos las cámaras prendidas, vamos a hacer una cosa. De donde estén, nos vamos a parar de nuestro asiento y nos vamos a agitar. Imagínense que acabamos de meter la mano en el chupi y lo estamos electrocutando. Entonces, vamos a pararnos. Los tutores, si quieren, también nos acompañan. ya vamos. Vamos, ¿ya? ¿Ya están todos? ¿Dónde está Alexander? ¿Dónde está Cristian? No, están durmiendo. Bueno, vamos a estirarnos. Vamos a estirarnos, vamos a hacer pereza y vamos a movernos. Vamos a saltar, vamos a mover las manos, vamos a soltar esa articulación. Pues si sabemos que todos ya estamos viejitos, vamos a soltar esas articulaciones. Vamos a estirarnos. ¿Ya? Bueno, ya. ya vamos a sentarnos, a dejar que los tutores sigan. Por favor, muchachos, más participación. Acá y me quedo dormido. Yo acá. Excelente, Brandon. Muchas gracias por esa pausa. Esta actividad autónoma que dejamos para la casa es importante que ustedes la apliquen en su quehacer diario. No solo relacionado con la vida académica. Mire que a veces nos surgen preguntas que nosotros llamamos preguntas locas, pero que nos invitan a pensar de manera estratégica, a analizar las situaciones, ¿cierto? A veces nos surgen preguntas, por ejemplo, de nuestro propio organismo. Oiga, ¿y para qué es que sirve la vesícula? Y yo sé que tengo una ya, pero ¿y eso para qué servirá? Entonces nos lleva a investigar, nos lleva a indagar, a reflexionar. A veces lanzamos una hipótesis y resulta que no era la que pensábamos, ¿cierto? Pero entonces vemos que pues hay una estrategia que nosotros planteamos, hay un paso a paso y que nosotros podemos implementar para nuestra formación. Eso nos ayuda mucho a nuestra formación. Oiga, y por ejemplo, ¿cómo actúa ese medicamento que yo me tomo, ¿cierto? Para ese dolor de cabeza, ¿cómo será que actúa en el organismo? ¿Cómo hace para saber la pasta donde me duele? Dicen por ahí algunos. Yo, por ejemplo, le decía a la profe, a mí me gusta mucho la música. Oiga, esa canción tan bonita, cómo la estructuraron, cómo la pensaron, cómo construyeron el ritmo, la batería, el bajo, la guitarra, el piano, ¿cierto? Cómo hicieron para armarla, por qué es tan pegajosa, por qué gusta tanto. Y así entonces son estas preguntas que surgen a veces de la nada, pero que nos mueven a reflexionar. Y yo a veces cuando me queda una de estas preguntas locas en la cabeza, yo no me quedo, sino que busco y busco y busco hasta que encuentro la información que me ayude a dar la respuesta a ese planteamiento que me hizo. Entonces es muy importante también yo lo llamo como algo, digamos, que está muy ligado con la creatividad, con el cuestionarnos, que está muy ligado también con uno ser curioso, ¿sí? Porque la curiosidad ayuda muchísimo al conocimiento, ¿sí? Si yo soy curioso, si yo no me quedo con lo que me dan, sino que estoy investigando, si yo me preocupo cada día por aprender algo nuevo,
seguramente voy a ser un profesional exitoso, ¿sí? Entonces, hay un consejo que me daba mi papá, ¿cierto? Que lo recuerdo mucho. Siempre, ¿cierto? Que no pase un día que uno no aprenda algo nuevo o que haga una obra buena. Entonces, ese aprender algo nuevo puede ser en cualquier cosa. Ah, hoy voy a aprender a hacer esos helados de vainilla tan ricos que me salieron ahí en el TikTok. Preciso tengo los ingredientes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que los construyeron? ¿Cómo es el paso a paso? ¿Qué debo seguir? ¿Qué planeación? ¿Cierto? Entonces, eso me lleva a aprender algo nuevo que pronto no sabía. Entonces, esta es su tarea para la casa. Recuerden seguir estos pasos. Si quieren, tómenle ahí captura de pantalla. Paso uno, formular una pregunta sobre algo que no importa que sea inusual, ¿sí? Pero que les ayude a ustedes a buscar información, que los mueva a analizar. Intenten responder la pregunta sin acudir a la información, ¿sí? Primero así, ¿sí? ¿Por qué los ojos son redondos? Ah, bueno, ¿cuál es la razón por la que los ojos son redondos? ¿Qué me imagino yo por qué? ¿Cierto? Y lanzo una hipótesis. Y luego sí me pongo a investigar y contrasto, ¿cierto? Entonces contrasto con lo que yo había pensado, lo que yo había sugerido, lo que yo creía, con lo que pude investigar. Y de esa forma voy mejorando mi capacidad de análisis. Y ya en muchos aspectos, más adelante, cuando yo siga replicando este ejercicio, repitiendo ese ejercicio en mi día a día, pues yo voy a mejorar esa capacidad de análisis, de pensamiento crítico y de pensamiento estratégico. Y profe, de esta forma llegamos al final, invitándolos a que pues nos den sus conclusiones. Si alguien quiere darnos una conclusión de este encuentro, cómo el pensamiento estratégico le va a aportar a su formación, o si quiere contarnos qué características debe fortalecer para afrontar esos cambios que se requieren, o si simplemente nos quieren contar qué les gustó de este encuentro y si tienen alguna sugerencia, los escuchamos. Entonces, por acá ya nos queda conectado solo Cristian, Marixa, Zain y Sara. Entonces, los invitamos a participar en esta reflexión final para finalizar nuestro encuentro PAC. ¿Es solo un día que yo le puedo hacer? Porque ya hemos llegado a la final, ya terminamos con Camino al Éxito Nodista, llegamos a nuestra tercera sesión. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado, por haber estado atentos aquí y éxitos en este periodo académico. Hasta ahora están iniciando, ya casi se finalizan las fechas para el primer nivel o las primeras tareitas que se tienen en cada uno de los cursos. Entonces, adelante y no desfallecer. Prestos a todos los cambios. Excelente, les agradecemos a todos su participación y nos estaremos encontrando en otros espacios. Recuerden que en este primer periodo lo estamos acompañando desde estos PAC, pero también lo estamos acompañando con los CIPAs de los cursos que ustedes han matriculado. Vamos a realizar unos espacios de webconferencia y además tenemos otros espacios en los cuales vamos a participar, algunos conversatorios con sus tutores de cátedra onadista. Entonces, vamos a encender nuestras cámaras, vamos a tomar nuestra foto final del encuentro y valorando ese compromiso y agradeciendo a quienes se quedaron hasta el final participando en este espacio. Recuerden que estos espacios han sido grabados. Si no pudieron participar en el pack de pensamiento lógico o en el de inglés o en el de lectura crítica o en el de herramientas informáticas, les vamos a compartir a sus correos las grabaciones. Entonces establezcan comunicación con sus tutores. Marixa Montenegro, no la veo casi, por ahí veo su ventana. Alexander, muy bien, felicitaciones. Por aquí vemos a Sara Rodríguez, excelente. Y por supuesto a nuestro monitor Brandon, que está siempre dispuesto a apoyarnos en nuestro espacio. Gracias, profe Jacqueline. Y a todos les deseamos un feliz resto de semana. Que Dios los bendiga y muchos éxitos en estas actividades. Gracias, mi profe Muchas José, de gracias, igual profe. forma a nuestros estudiantes. Gracias. Hasta luego. Chao, chao, que descansen. Luego.